Y bueno, le amplío la información de lo que están planteando organizaciones empresariales que están realmente reaccionando ante este tema del Infonavit. Dice un comunicado conjunto de varias de estas organizaciones. Estamos hablando de la AMIF, de la Canaco, de la Canaco Ciudad de México, de la CONCAMIN, de la Coparmex. COMCE y CNT están exigiendo que se respete la ley y el patrimonio de los trabajadores ante el intento de regularizar ocupaciones ilegales de viviendas. Lo que dice aquí es lo siguiente: frente a la intención de entregar viviendas a ocupantes irregulares a precios subsidiados, exigimos que se priorice la legalidad y se resguarden los recursos de los derechohabientes. El Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad. Promover un programa que legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley implicaría normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda. Las organizaciones empresariales que firman expresan su firme oposición a la propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra a precios subsidiados. Esta medida contradice el mandato legal del instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de personas, de millones de trabajadores que aportan a este fondo. El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares, ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen. De las 168,000 viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar en un universo total de 843,000, con una inversión de 700 millones de pesos, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el instituto ni con los legítimos propietarios. Fíjese qué datos da esta comunicación de los empresarios. Están diciendo que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen. Pero fíjese los datos que dan. De las 168,000 viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843,000, con una inversión de 700 millones de pesos, el 86% de estas, de las 168,000 viviendas censadas, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Infonavit ni con los legítimos propietarios. Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles por debajo de su valor real representa un grave precedente. Durante su conferencia del miércoles 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre la propuesta del Infonavit para entregar viviendas invadidas. Reconocemos y valoramos la respuesta de la presidenta, quien afirmó que la propiedad privada está resguardada y que no se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece, aclarando que no debe haber malas interpretaciones al respecto. Y dicen aquí los empresarios: es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del instituto y que no se permita avanzar con esquemas que en los hechos podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas. La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional. Desde 2015, recuerda
la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Todas estas organizaciones firmantes recuerdan que desde 2015 el Infonavit enfrenta una crisis de gestión. El índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024. Y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es decir, 1 de cada 3 financiamientos otorgados presenta incumplimiento de pago. En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del instituto. La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora se pretende extender este criterio a invasores. Incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit, sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito. Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país. Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes, en especial la Asamblea del Infonavit, detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley. El instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes. Las funciones de atención a la población no afiliada corresponden a otras instancias, como la SEDATU o la CONAVI. México necesita instituciones fuertes que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia. En el sector empresarial dice aquí, seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley. Pues aquí firman todas estas organizaciones. Sé que lo pusimos hace un momento, pero a ver si podemos, Livier, poner lo que dijo Octavio Romero Oropeza, explicando la postura del Infonavit, que afirma está avalada por la presidenta y que ha tenido como respuesta la respuesta de estas organizaciones empresariales y cámaras que están diciendo que ante el intento de regularizar estas ocupaciones ilegales de vivienda, pues todas estas organizaciones están planteando que se frene todo esto y que el Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen ni transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad. Esto fue lo que dijo Romero Oropeza en la conferencia de prensa donde la presidenta de México, pues estaba presente, como es usual en la conferencia de Palacio Nacional. Recuperemos este momento y dígame usted qué piensa. Tenemos un buzón de voz abierto siempre para los temas importantes. Este es un tema polémico, sin duda. Es una circunstancia donde hay una crisis acumulada a lo largo de los años, en donde por lo pronto se está haciendo el censo de más de 800,000 viviendas, 843,000 viviendas, de las cuales 168,000 viviendas censadas por Bienestar están en su mayoría habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el instituto ni con los legítimos propietarios. E insiste el comunicado en que el Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen. ¿Qué dice Romero Oropeza? La instrucción de la presidenta es hablar con cada uno de estos que están dentro de las viviendas y buscarles una solución. Voy a poner un ejemplo. Alguien que de manera irregular
está dentro de una vivienda. ¿Qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no va a ser él. Y lo que queremos es que sea de él. Y entonces estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra.